Buenos días. Hoy vamos a dar continuidad a lo que trabajáramos la clase previa, es decir, esta es la segunda clase en relación a la unidad número 6, unidad de Antropología y Salud. Hoy vamos a trabajar sobre el texto de Rosario Otegui Pascual, que se titula El sufrimiento, la forma sociocultural del dolor. Antes de iniciar con el desarrollo de este material, comentarles quién es la autora. La autora es doctora en sociología y también tiene su especialidad en antropología social en la Universidad Complutense de Madrid. La autora escribe en la actualidad también en relación a temáticas que tienen que ver con salud, antropología y salud. En relación tiene varios trabajos sobre, digamos, donde analiza y articula cuestiones de salud y de género, y también algunos trabajos sobre cuestiones relacionadas con identidades. Este material que vamos a trabajar hoy es un artículo que se encuentra en un libro que es editado, compilado por Mabel Grimberg, que es una antropóloga argentina, un libro que se titula Experiencias y narrativas de padecimientos cotidianos, miradas antropológicas sobre la salud, la enfermedad y el dolor crónico. Es decir, nos vamos a introducir, así como la clase pasada hicimos, digamos, una presentación general sobre la temática de los procesos de salud, enfermedad y atención. Ya dentro de estos procesos de salud y enfermedad, hoy nos vamos a incluir, digamos, en una temática específica que tiene que ver con el dolor y el sufrimiento, temáticas que son abordadas en reiteradas oportunidades y en distintas áreas de nuestro desempeño laboral también y profesional como psicólogos. Y particularmente esta autora tiene varios trabajos en relación a la cuestión del dolor crónico, ¿no? Y el dolor y el sufrimiento y los padecimientos en el marco de enfermedades que se definen como enfermedades crónicas. Tiene algunos trabajos, digamos, que tienen que ver con experiencias de personas con padecimientos en relación a, por ejemplo, enfermedades como artritis. Tienen varios trabajos sobre personas con VIH, SIDA, digamos, y cómo el dolor en estos padecimientos se presenta. Y bueno, ya vamos a ir viendo a lo largo de su texto también algunos ejemplos que ella recupera de estas otras investigaciones. Entonces, como decía, vamos a profundizar con este texto en aquello que tiene que ver con cómo comprender el dolor desde una mirada sociocultural. Bien, como primeras cuestiones generales que la autora va a introducir en su texto, ella nos va a plantear, bueno, que todos los sujetos nos enfrentamos a experiencias, a situaciones, a relaciones que están inscritas en el orden de lo doloroso, es decir, todos en algunas circunstancias de nuestras vidas pasamos, ¿no? O transitamos o vivimos experiencias relacionadas con el dolor, ¿no? Y más aún, digamos, el dolor es, dice la autora, uno de los elementos que conforman nuestra identidad como humanos. Hay diversos ejemplos, ¿no? de padecimientos, de enfermedades, en las que el dolor va formando parte de las experiencias cotidianas de esos sujetos que los padecen, ¿no? Va formando parte de sus experiencias subjetivas y de su subjetividad. Otra idea que es importante, de la cual parte la autora, es justamente este aporte que nos viene a hacer la antropología en relación al tema del dolor, de no pensarlo solo como una experiencia individual, ¿no? Todos sabemos que el dolor es una experiencia individual, eso no se niega, pero, digamos, lo que nos viene a aportar esta autora y la antropología en general es a pensar que siempre estas experiencias individuales, en este caso relacionadas con lo doloroso, siempre se dan en el marco de un contexto, ¿no? social e histórico, en el marco de un contexto de relaciones, y que es ese contexto, ¿no? Social, histórico, el que va a darle, conferirle, dice ella,
un significado a estas experiencias dolorosas. Es decir, siempre hay un marco, ¿no? Un marco que es social, desde el cual nosotros vamos a comprender, vamos a explicar y también vamos a actuar ante el dolor, ¿no? Por eso ella habla de que siempre la experiencia individual dolorosa se da en un proceso histórico y en un contexto, ¿no? Que le confiere un marco cognitivo, es decir, una forma de comprender el dolor, de explicarlo y también de operacionalizarlo, es decir, también actuar ante ese dolor, afrontarlo, ¿no? Buscar solucionar de diferentes maneras, de acuerdo justamente al contexto social en que nos encontremos, poder afrontar y solucionar en lo posible esos padecimientos. Esto, digo, es muy interesante porque es como uno de los aportes quizás más importantes de este texto, ¿no? Que justamente lo que nos viene a invitar esta autora es a pensar que intentemos mirar, comprender al dolor ya no solo como una experiencia individual, sino pensar que siempre esa experiencia individual no se da aisladamente, no se da independiente del contexto social e histórico en el que nos movemos, sino que el contexto otorga la posibilidad de que cada grupo social, ¿sí?, interprete, signifique y aborde de una manera específica, de acuerdo a los marcos justamente cognitivos, explicativos y de acción, a los padecimientos y a los dolores. Otra idea importante que la autora trabaja en este texto es que los diferentes grupos sociales o conjuntos sociales van a construir y van a establecer percepciones diferenciadas y diferenciales sobre sus experiencias internas y externas que deben ser consideradas como fuentes de dolor o de padecimiento, ¿sí? Es decir, no todos los grupos sociales perciben, ¿sí?, ni significan de la misma manera sus experiencias relacionadas con el dolor. Otra idea muy relacionada con esta tiene que ver con pensar que el dolor es algo diferente y algo mucho más complejo que una respuesta neurofisiológica a un estímulo amenazante. ¿Qué quiere decir esto? Hay, como veíamos la clase pasada, hay una mirada o un enfoque biomédico de la salud, de la enfermedad, de los padecimientos y del dolor. Ese enfoque biomédico en general piensa el dolor en estos términos, lo define como una respuesta neurofisiológica a un estímulo amenazante y justamente esta autora nos va a venir a proponer que intentemos superar esta mirada biomédica del dolor y pensemos que el dolor es algo más y algo diferente a esto, ¿no? A una respuesta neurofisiológica a un estímulo amenazante. Ya iremos viendo qué es esto que nos propone la antropología. En términos generales, esta propuesta de la antropología lo que hace es proponernos captar, dice la autora, las relaciones, las complejas interrelaciones que existen ante experiencias dolorosas entre lo biológico, que no se niega, ¿no? Es decir, no es que la antropología descarte o no considere esta explicación que se viene haciendo desde miradas biomédicas, centradas sobre todo en explicaciones biológicas de los fenómenos relacionados con el dolor. Eso no se niega, sino que lo que se hace es buscar comprender la relación que hay entre esos procesos biológicos y otros procesos de orden psicológico, social y cultural. Eso es importante también para los psicólogos en el sentido de que muchas veces nosotros estamos pensando los dolores y los sufrimientos poniendo la mirada en esta dimensión de lo psicológico. Pero es importante, como nos advierte la antropología, poder captar justamente estas relaciones o estas interrelaciones complejas que se dan con dimensiones biológicas, sociales y culturales también.
Bien, una de las principales ideas que va la autora a proponernos en este texto tiene que ver con pensar que el dolor, así como la salud y la enfermedad, son construcciones sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que para la autora existe una distribución social del dolor. Es decir, no todos los grupos sociales estamos expuestos a las mismas situaciones o realidades que puedan ser fuentes de dolor, ¿no? Pensemos un ejemplo, ustedes en la unidad previa de antropología y género vieron una problemática como era la de la violencia de género. Podemos decir que no todos los sujetos, ¿no? O todos los individuos están expuestos a este tipo de violencias y por ende a esta fuente de sufrimiento o de dolor. Entonces, habrá ciertos grupos sociales, las mujeres, las disidencias, quienes tengan identidades de género no hegemónicas, que puedan estar probablemente expuestos a mayores situaciones de vulnerabilidad para sufrir situaciones de violencia de género en este caso, que son generadoras de sufrimiento. Bien, entonces esto lleva a la autora a plantear que habría una percepción diferenciada del dolor en distintos grupos sociales, pero a la vez también una exposición diferencial al dolor. Esta idea tiene que ver con que estamos expuestos de manera diferente y también de manera desigual, es decir, algunos están más expuestos que otros a procesos de morbimortalidad. Este concepto de morbimortalidad ya lo van a trabajar seguramente con mucho mayor profundidad cuando cursen la asignatura de psicología sanitaria y vean conceptos y desarrollos relacionados con epidemiología, pero aquí lo que podemos anticipar es que justamente la morbimortalidad relacionada con procesos relacionados con el enfermar y con el morir implica justamente que no todos nos enfermamos ni nos morimos, ¿sí? Con las mismas causas o con las mismas realidades, sino que de acuerdo al grupo social, a la clase, al género, a la etnia, así vivimos en una zona rural o en una zona urbana, como por decir algunos ejemplos simplemente, estamos expuestos en cada caso de manera diferente o diferencial a estos procesos relacionados con el enfermar y con el morir, y por ende también con el sufrimiento y el dolor. Específicamente en relación al dolor, la autora va a ir dando en su texto, como verán, distintos ejemplos. Aquí recuperamos dos como para pensar cómo, por un lado, la autora va a mostrar que en términos de género estamos expuestos de manera diferente al dolor, pero también es percibido socialmente de manera diferente el dolor de acuerdo al género al que nos refiramos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay la idea desde el sentido común, ¿no? De que ciertos grupos sociales tendrían mayor resistencia y mayor aguante ante situaciones adversas o de dolor, ¿no? Hay esta idea, ¿no?, de relacionar la masculinidad con el aguante al dolor, ¿no? Quien, para decirlo en términos más claros, estoy pensando en una etnografía que hay y que hemos trabajado algunos años en la asignatura. Es una etnografía en la que hace justamente un análisis del aguante, ¿no?, como práctica central entre los hinchas de un club de fútbol, y cómo hay una relación muy fuerte entre quien es más macho es quien tiene más aguante, ¿no? Ahí hay una construcción de masculinidad asociada al aguante, al dolor, ¿no? Es más, como les decía, en esa etnografía, digamos, uno de los descubrimientos que hace el autor, Garriga Zucal, es justamente esta idea de que el aguante al dolor tiene que ver con un signo de masculinidad, ¿no? Y por ende
todo lo que sea asociado con lo femenino estaría más bien asociado a la debilidad, ¿no?, ante el dolor. Eso, por ejemplo, podría ser justamente, valga la redundancia, un ejemplo de cómo hay una percepción, ¿sí?, en este caso una percepción social, diferenciada en términos de género de quienes tendrían mayor relación o menos relación con el dolor. Pero a la vez también estamos expuestos de manera diferenciada, ¿no?, en términos de género, a situaciones de dolor o de sufrimiento. Probablemente, hay muchos estudios que muestran cómo las mujeres están expuestas a una serie de situaciones que, de hecho, como decíamos anteriormente, la violencia de género en todas sus expresiones tienen que ver con situaciones dolorosas a las que muchas veces están expuestas, por ejemplo, las mujeres, ¿no? No así otros grupos sociales. En términos de clase social, también da algunos ejemplos la autora, como también están las clases sociales expuestas de manera diferenciada al dolor. Pero también hay percepciones sociales, es decir, hay construcciones sociales que asocian el dolor o el aguante o el soporte del dolor con determinadas clases sociales. En este sentido, la autora analiza cómo hay, desde el sentido común, la idea de que las clases populares o ciertos grupos étnicos, periféricos, dice la autora, tendrían una mayor capacidad de soportar el dolor. Por eso se lo atribuye o se lo relaciona con una asociación de estos grupos con lo natural en oposición a lo cultural, ¿no? Esta idea de que estarían más relacionados con lo salvaje y por ende esta idea del sentido común que uno muchas veces escucha decir, bueno, ellos son así, viven así, están acostumbrados a vivir así en condiciones de extrema pobreza, vulnerabilidad o lo que fuere, y por ende esta idea de que estarían acostumbrados muchas veces, dice la autora, nos advierte cómo esto conlleva o está implicando discursos racistas, discursos clasistas que justifican ciertas desigualdades al asignar esta capacidad de aguante al sufrimiento a ciertas clases sociales, ¿no? Es decir, bueno, si ciertos grupos viven en condiciones de pobreza, de desprotección, si no tienen acceso a fuentes de trabajo, si no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, vivienda, una alimentación saludable, acceso a servicios de salud y demás, bueno, todo eso que constituye fuentes de sufrimiento o posibles fuentes de sufrimiento, se justifican, ¿no?, con esta idea que se construye socialmente de que estarían ciertos grupos más acostumbrados al dolor, serían menos sensibles, ¿no?, porque la sensibilidad se la asocia con las clases dominantes y entonces algunos podrían soportar estas desigualdades y por ende soportar o aguantar el dolor. Otra idea relacionada con esto, con la que podríamos también cerrar esta diapositiva, tiene que ver con reconocer entonces que muchas problemáticas sociales que desencadenan situaciones dolorosas están relacionadas, va a decir la autora, con formas de reproducción social de los grupos. Es decir, existen más allá de la experiencia individual, ¿sí?, porque justamente todo esto que viene diciendo la autora es para advertirnos cómo tenemos que pensar el dolor más allá de una experiencia individual o interna de un determinado sujeto, ¿no? El dolor, además de eso no se niega que es una experiencia individual, subjetiva, interna, pero también tiene que ver con condiciones sociales, va a decir ella macroeconómicas, políticas, sociohistóricas, que muchas veces generan un reparto diferencial y desigual del sufrimiento. Es decir, ciertos grupos sociales están más expuestos
a situaciones sociales que generan dolor y sufrimiento. Así como la clase pasada hicimos este intento de tensionar y comparar y establecer diferencias entre el enfoque biomédico y el enfoque antropológico de la salud y la enfermedad, en este caso también vamos a intentar de alguna manera tensionar y comparar estas dos maneras. Puede haber más seguramente, pero por lo menos cómo piensa por un lado la biomedicina el dolor y cómo lo aborda, y por otro luego vamos a ver en la próxima diapositiva qué nos dice al respecto el enfoque antropológico o la antropología social. Bien, en relación a la biomedicina, una idea importante, ¿no?, que venimos planteando es esta idea que como ya dijimos la clase pasada, ¿no?, el enfoque biomédico o la biomedicina en general tiende a pensar en términos de dicotomías, ¿no?, separar la mente del cuerpo y en general abordar cuestiones que tienen que ver solo con el cuerpo, pero el cuerpo digamos, como algo independiente de algo que sería la mente, es decir, el cuerpo pensado como organismo, ¿no? O sea, la biomedicina pone el eje en eso, en el organismo, y dentro del organismo probablemente en algunos órganos. Y bueno, y esto hace que separe, en el caso de experiencias dolorosas, digamos, separe el dolor de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que en general la biomedicina se va a encargar del órgano o del signo, ¿sí?, relacionado con el dolor, pero no de la persona en su integridad. Esto porque, ya como dijimos, en general la biomedicina tiene un enfoque orientado a la curación, ¿sí?, a un abordaje asistencial, a tener una estrategia terapéutica universal, es decir, a todos los sujetos se les propone el mismo tratamiento o abordaje. En general es un tratamiento individualista en el sentido que aborda a un solo sujeto y en general lo piensa de manera ahistórica y asocial, es decir, no se interpreta demasiado el contexto en el que se da en este caso, esa experiencia de dolor o de sufrimiento, sino que simplemente se piensa en el órgano que estaría produciendo el dolor, ¿no? Recordemos que para la biomedicina el dolor sería definido simplemente como una mera respuesta neurofisiológica a un estímulo amenazante, ¿no? Esta mirada de la salud, de la enfermedad y en este caso ya de los padecimientos y del dolor de la biomedicina lleva, dice la autora, a un desencuentro muchas veces entre la percepción que tienen las personas sobre sus padecimientos y sobre sus dolores de las que tienen los médicos. Los médicos, digo en general, pueden ser otro personal de salud, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces las personas experimentan su dolor y su sufrimiento de una manera y los médicos emiten otras percepciones en relación a ese mismo proceso. Esto tiene que ver con lo que ya trabajamos la clase pasada, ¿no?, la diferencia entre dices, ¿no?, este término que tenía que ver con esta percepción o esta concepción médica de la enfermedad, y este otro término que se contraponía, que era el de illness, que tenía que ver más bien con la experiencia subjetiva que tenían los propios sujetos, en este caso sobre sus dolores, que no coinciden sobre todo en el enfoque biomédico. ¿Por qué? Porque en general, digamos, la biomedicina no va a estar pensando al sufrimiento o al dolor como un padecimiento social y subjetivo, sino que más bien, van a decir esta autora recuperando algunos otros aportes antropológicos, para la biomedicina el dolor no tiene un sujeto social, sino que
leo textual una cita de la autora. Ella va a decir: para los médicos, el dolor es simplemente, ella dice, no es más que un síntoma contingente, enervante, ruidoso, difícil a veces de suprimir, pero que habitualmente no tiene gran valor, ni para el diagnóstico ni para el pronóstico o tratamiento, ¿no? Es un signo más y a veces no es el más importante para los médicos. Ahora, para los sujetos que sufren en una gran mayoría de los padecimientos psicosomáticos dolor, el dolor es la enfermedad. El dolor a veces es el único elemento que les permite a quienes viven estas experiencias designar o nombrar su padecimiento, ¿no? Es esa sensación que justamente hace visible y puede poner en palabras esta experiencia de sufrimiento. Para la biomedicina, en general, entonces, hay una incapacidad para considerar o para recuperar estas construcciones sociales y culturales relacionadas con el padecimiento. Esto es lo que decíamos. En general, para estas miradas biomédicas, el dolor pertenece a un órgano, ¿no? Pertenece a una patología, pero no a toda la persona de manera integral, no a tal mujer, a tal hombre, a tal niño, a tal anciano, sino que pertenece al órgano. Se limita a eso, a ser un signo o un síntoma de una determinada enfermedad, pero no se lo piensa, ¿sí?, en términos de una experiencia total de un sujeto social del sufrimiento, va a decir la autora. Por ello es que se cuestiona desde la antropología esta mirada que limita el dolor a pensarlo como un mero signo o mero síntoma de un órgano y no como algo perteneciente a toda la experiencia de esa persona que lo padece. Bien, finalmente la autora nos va a hacer una propuesta de, haciendo un análisis a su vez de distintas experiencias etnográficas, en distintos contextos, ¿no? En contextos rituales, en contextos de partos, en donde ella o también va a hacer algunas referencias a análisis, por ejemplo, de grupos de autoayuda ante determinadas enfermedades. Digamos, ejemplos que ella va a ir proponiendo en su texto para acercarnos a lo que sería un enfoque y un abordaje, sobre todo un abordaje del dolor desde una mirada antropológica. En primer lugar, va a decir que justamente lo que la antropología va a proponer, digamos, en estas acciones de salud, sería la idea de reconducir, ¿no?, esta sensación dolorosa hacia la construcción o el universo de sentidos que los propios sujetos hacen y construyen, ¿no?, que es un universo o una construcción de sentidos que siempre es social y es relacional, ¿sí? Es decir, que los sujetos puedan hablar, decir acerca de y experimentar acerca de aquello que les pasa, que padecen, que les duele. Entonces, el saber no es que lo tenga sobre el dolor, no es que lo tenga el médico o no es que lo tenga un fármaco solamente, sino que es la propia persona que tiene un determinado padecimiento o dolor quien va a tener un papel central, ¿no?, en términos de la eficacia terapéutica de cierto tratamiento o abordaje del dolor. Entonces, de esta manera, digamos, la antropología lo que va a plantear allí, piensen, digamos, para facilitar la comprensión, pensemos en algunos ejemplos, situaciones muy dolorosas, a veces en términos físicos, neurofisiológicos, otras veces situaciones más ligadas a lo social o lo psicológico, por ejemplo, la pérdida de algún ser muy querido, ¿no? Digamos, situaciones de mucho dolor en las que la antropóloga que nos propone este texto nos va a decir que en realidad muchas veces tiene eficacia terapéutica en esos casos experiencias como los grupos de autoayuda, es decir, reunirse con otros y poder hablar
¿no? de esta sensación dolorosa que afecta a distintos sujetos, ¿no? Tiene eficacia terapéutica. ¿Por qué? Porque permite justamente, dice la autora, establecer relaciones intersubjetivas, comunicación y expresividad entre quienes padecen una misma problemática dolorosa para poder resignificar, ¿no? aquello que solamente puede ser entendido así, de esta manera, en contexto y relacional. ¿Sí? No es una experiencia meramente individual, sino que en grupo con otros se puede nombrar, se puede expresar y eso también tiene eficacia terapéutica. Entonces, lo que la antropología va a proponer es justamente reconvertir el dolor en sufrimiento sociosubjetivo, ¿sí? Es decir, el dolor ya no es solamente una respuesta neurofisiológica, sino que tiene que pensarse como un padecimiento sociosubjetivo, ¿sí? Esto implica, dice la autora, dejar de pensar que solo los médicos o el equipo de salud tiene respuestas, tiene el saber y tiene la posibilidad de desarrollar acciones, digamos, ante situaciones de dolor, sino que son los propios sujetos los que tienen, ¿no? capacidad para comprender, para enunciar, para decir y también para tratar sus dolores. Es decir, esto implica, dice la autora, restituir, o sea, devolver a los sujetos aquello que en general la biomedicina les ha quitado, que es la capacidad de conocer, de comprender y de dominar, dice la autora, sus formas subjetivas de respuesta en espacios compartidos. Pensemos, ustedes van a encontrar en el texto, por ejemplo, algunos análisis de algunas experiencias ante algunos padecimientos más relacionados con el dolor crónico, o por ejemplo experiencias que no necesariamente tienen que ver con enfermedades, sino con procesos vitales, como puede ser el parto, ¿no? Y cómo, por ejemplo, la autora analiza todas las significaciones que se han hecho históricamente en torno al parir y al parto, ¿no? Esta idea que, digamos, no solamente tiene raíces en construcciones del sentido común, sino que también hay discursos y prácticas religiosas, este lema de parirás con dolor, que está tan arraigado, ¿no? Y que hace que justamente una propuesta, en este caso antropológica o socioantropológica, le devuelva, en este caso a las mujeres, la posibilidad de experimentar otra experiencia en relación al parto, ¿no? Pero justamente el eje va a ser poner el poder y el saber en los propios sujetos que están viviendo y que están padeciendo ciertos procesos vitales o ciertos sufrimientos y que puedan hacer algo ellos mismos con eso, ¿no? Que lo puedan verbalizar, que lo puedan comprender, que lo puedan compartir con otros. Todas estas experiencias también tienen efectos terapéuticos y tienen que ver con la propuesta que nos hace, en este caso, la antropología para el abordaje del dolor y los sufrimientos.